oportunidad nos ha tocado hablar sobre la ética emotivista. Bueno, en nuestros integrantes tenemos a Elmer David Bacacuña, Lenin Rubio Velázquez, Grace Flores Patiño y mi persona Yadira Naquiche Suyo. Empecemos con la ética emotivista. Siguiendo con esta exposición acerca de la ética emotiva, como decía nuestra compañera Rosario, tendríamos que hacernos una pregunta. ¿Qué es la ética emotiva? Según la información que hemos podido recoger, recaudar, la ética emotiva o emotivismo es una teoría ética que considera que los juicios morales son expresiones de emociones o actitudes personales en lugar de afirmaciones objetivas o racionales. Desde esta perspectiva, cuando decimos esto es bueno o esto es malo, no estamos haciendo una declaración que pueda ser verdadera o falsa en términos absolutos, sino expresando sentimientos de aprobación o desaprobación. En este sentido, los enunciados éticos funcionan más como expresiones de emociones que descripción de hechos. Ahora, ¿cómo nació la ética emotiva? Nos vamos a poder remontar durante el siglo XX, pero sabiendo que la ética emotiva surge como parte de una respuesta a la dificultad de establecer una base objetiva para los juicios morales. Durante el siglo XX, el positivismo lógico defendía que los enunciados con significado son aquellos que pueden ser verificados empíricamente, ¿no? A través de la experiencia, como las ciencias, o los que son tautológicos, como la lógica y las matemáticas. Pero, sin embargo, los juicios morales no se ajustaban a ninguno de estos criterios, lo que llevó a algunos filósofos a concluir que los enunciados éticos no tienen un valor de verdad objetivo, ¿no? Que solamente eran expresiones emocionales, sentimentales. Alfred Julius Edger, en su obra Lenguaje, Verdad y Lógica, del año 1936, argumenta que las declaraciones morales no describen hechos y por lo tanto no pueden ser verdaderas o falsas. En cambio, Stevenson, por su parte, desarrolla la idea de que los juicios morales tienen la función de expresar y provocar emociones. Entonces hay dos concepciones distintas y que son utilizados como herramientas de persuasión para influir en las actitudes y los comportamientos de los demás. Vamos a ver aquí también las características de ética emotiva. Es subjetiva, hay una expresión y una persuasión, hay un relativismo moral, o sea, no es absoluto, y hay una crítica de la racionalidad en la ética. Cuando decimos que es subjetiva, eso quiere decir de que los juicios morales no describen hechos externos, ni son verdaderos o falsos, en términos objetivos, sino que expresan emociones del hablante. En cuanto a la expresión y persuasión, habla acerca de cómo influyen al momento de persuadir a otros, en el momento de compartir aquellas actitudes. Y con respecto al relativismo moral, es cuando los juicios morales dependen de qué? Del contexto personal y la cultura de cada individuo. Y con respecto a la crítica a la racionalidad en la ética, se rechaza la idea de que hay valores morales absolutos que se puedan fundamentar en la razón. Podemos ver también en la ética emotiva aquellos principios, principios claves, no al cognitivismo, eso sí, la racionalidad. Eso quiere decir de que se considera que los enunciados morales no comunican con conocimiento, sino son expresiones emocionales. Hay un principio de influencia, eso quiere decir que los juicios morales buscan influir en la conducta de las personas, dejándose llevar por las emociones y los sentimientos. No la universalidad de los valores. ¿Qué quiere decir esto? Que para el emotivismo no existen valores morales universales, válidos para todos los seres humanos. Cada quien utiliza los valores morales según su percepción a la manera de persuadir. Voy a dar pase a mi siguiente compañero. Continuando con los personajes o los representantes del emotivismo, pues tenemos a tres, que ustedes ya pueden estar visualizándolo ahí en la pantalla. Vamos a comenzar con David Hume, que es un filósofo que es conocido por su afirmación de que las emociones y los sentimientos son fundamentales en nuestras decisiones morales. Él nos podía decir que la razón es y debe ser esclava de las pasiones, ya que nos sugiere que nuestras emociones guían nuestras acciones y juicios éticos. Él también nos argumentó que, aunque tratemos de racionalizar nuestras decisiones, al final son las emociones las que realmente nos mueven. Por ejemplo, podemos tomar que cuando sentimos empatía hacia alguien que sufre, pues esa emoción nos impulsa a actuar de manera más compasiva, ¿no? Así Hume, pues, nos puede establecer que las emociones son esenciales para entender la moralidad. Como segundo personaje tenemos a Ayer. Es un filósofo más que todo británico que defendió el emotivismo en su obra Lenguaje, Verdad y Lógica. Él nos planteaba que las afirmaciones éticas no son verdaderas ni falsas en un sentido objetivo, más bien son un poquito más de expresiones de nuestras emociones. Él nos decía una frase por ahí
que cuando decimos que algo es bueno, estamos expresando una actitud emocional hacia ello. Es una idea que va cambiando, ¿no? Nuestra perspectiva sobre la ética. Por lo tanto, puedo tomar que nuestras discusiones morales deberían centrarse más en comprender las emociones que subyacen a nuestras afirmaciones. Finalmente llegamos a Charles Stevenson. Más que todo nos ampliaba que las ideas de Hume y Heger para argumentar que los juicios morales no solo expresan nuestras emociones, sino que también tienen la función de influir en los comportamientos de los demás. Él nos decía en una frase que cuando decimos que algo es malo, estamos tratando de provocar una respuesta emocional en los demás. Bueno, es una perspectiva que va resaltando, ¿no?, el papel persuasivo de nuestras afirmaciones éticas. La ética no solo se convierte en una expresión de sentimientos individuales, sino que también es una herramienta para modificar el comportamiento social. Para finalizar con este personaje, nos invita a que vayamos reflexionando sobre nuestras palabras, ya que eso puede afectar en el futuro a los demás. Al considerar un poco sus ideas, nos podemos dar cuenta como grupo de que la moralidad es un campo mucho más emocional y dinámico de lo que a menudo nosotros podemos pensar. Muchas gracias. Bien, ahora seguimos con los ejemplos prácticos. En los ejemplos prácticos tenemos la proposición esto es bueno, que significa yo apruebo esto, hazlo tú también. El beber cerveza sienta mal, también nos diría alguien para expresar sus sentimientos y tratar de influir en los sentimientos, ya que sería un sinónimo de no apruebo beber cerveza y tú deberías hacer lo mismo. Bueno, el emotivismo es una forma de no cognitivismo que sostiene las afirmaciones morales que expresan emociones y sentimientos. Los juicios de valor no afirman nada sobre algún objeto del mundo ni sobre el estado personal del ánimo, sino que solo expresan ciertas emociones. Continuando con la exposición, pasamos a lo que es el análisis crítico. La ética emotiva o emotivismo se presenta como una teoría que desafía la concepción tradicional de los juicios morales, como expresiones de verdades objetivas. Bueno, aquí vamos a analizar, ¿no?, este argumento proporcionado en este caso. Vamos a identificar varios aspectos claves para contribuir lo que es la evaluación crítica, ¿no?, del mismo razonamiento. No, para este argumento tenemos lo que son las fortalezas, y una de ellas es la claridad en la definición. En este caso, el argumento, ¿no?, establece claramente que los juicios morales, desde la perspectiva emotivista, son expresiones de emociones en lugar de afirmaciones objetivas. Esta definición es fundamental. ¿Para qué? Para poder entender la premisa del emotivismo y su contraste con otras teorías éticas. En cuanto al contexto histórico, también tenemos que mencionar, en este caso, a Albert Jules, Heger y Stevenson, ¿no?, en el caso de ellos, el argumento que nos proporcionan, ¿no?, en un contexto histórico, enriquece lo que sería la comprensión un poco del emotivismo. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a que nosotros situemos la teoría dentro de un marco más filosófico, más amplio y sobre todo apreciar lo que es la relevancia del mismo. Y en cuanto a su reconocimiento del relativismo, la discusión sobre el relativismo moral es un punto muy fuerte, ya que nos invita a reflexionar sobre cómo las diferentes culturas y contextos personales influyen en la percepción de la moralidad, ¿no? Esto, digamos, que nos va a sugerir a una apertura hacia la diversidad ética, lo cual es un aspecto muy positivo en el debate moral contemporáneo. Y también tenemos, pues, las debilidades del argumento, ¿no?, que es la falta de evidencia empírica, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque el argumento menciona que los juicios morales son subjetivos y dependen de las emociones, no se proporciona una evidencia, digamos, empírica que respalde esta afirmación. Bueno, sería no beneficioso incluir ejemplos concretos, estudios que demuestren cómo las emociones influyen en los juicios morales y, más que todo, en la práctica. Reduccionismo emocional. Aunque el emotivismo propone que los juicios morales son expresiones de emociones, esta perspectiva puede ser vista como reduccionista. Y los desafíos de la universalidad. Esta afirmación de que no existen valores morales universales puede ser controvertida. ¿Por qué? Porque en este caso muchas teorías éticas, ¿no?, argumentan que a pesar de la subjetividad, es posible encontrar principios éticos que trasciendan contextos particulares. En este caso, el argumento sobre el emotivismo, ¿no?, o la ética emotiva podría beneficiarse de un análisis aún más profundo, ¿no?, sobre estas perspectivas para poder fortalecer su argumentación. También tenemos dentro del análisis crítico algunas falacias lógicas, como la falsa dicotomía.
Este argumento sobre emotivismo puede caer en la trampa de presentar el emotivismo como la única alternativa a las teorías éticas que buscan una base objetiva para los juicios morales. Esto no se considera que existan otros enfoques intermedios. Y generalización apresurada, que al concluir, ¿no? Podríamos decir que todos los juicios morales son puramente emocionales. El argumento podría estar cometiendo una generalización apresurada, ¿no? En este caso, no todas las situaciones éticas se resuelven únicamente a través de la expresión emocional. Muchos individuos y culturas utilizan razonamientos éticos que integran tanto emociones como principios racionales. Y por último, tenemos la efectividad del argumento, ¿no? En este caso, la falta de evidencia y el enfoque en una visión reduccionista de la moralidad limitan la fuerza persuasiva de dicho argumento sobre la ética emotiva, ¿no? Para mejorar la efectividad, ¿no? Sería, por ejemplo, útil incluir ejemplos, como lo mencioné, más concretos, considerar contraargumentos a esta teoría emotivista, explorar cómo esa perspectiva también se relaciona con otras teorías éticas contemporáneas. Y para modo de conclusión, ¿no? Podemos decir que el emotivismo ofrece una perspectiva interesante sobre la naturaleza de los juicios morales, pero su comprensión es muy compleja y sobre todo multifacética. Y al fomentar este análisis crítico de la moralidad, el argumento sobre ética emotiva nos invita a nosotros a reflexionar sobre la subjetividad y la influencia emocional en nuestros propios juicios morales. Sin embargo, para lograr una discusión más equilibrada y persuasiva, es necesario abordar las limitaciones del emotivismo y considerar lo que es una gama más amplia de enfoques éticos. Eso ha sido todo la exposición. Muchas gracias.